Pues bienvenido, Javier, muchísimas gracias por aceptar la entrevista con Cuadernos de Pedagogía. Es un placer tenerte con nosotros. Y me gusta siempre empezar pidiendo quién es Javier Valle, más allá de lo que pone el currículum oficial. Bueno, pues antes de contaros quién soy, yo también quiero darte las gracias, Carmen, por haberme invitado. Para mí es un honor estar en esta entrevista de Cuadernos de Pedagogía, una revista a la que tanto admiro y bueno, que tan alto nivel ha alcanzado en los últimos años, gracias en gran parte a tu empuje editorial, ¿no? Así que enhorabuena por el resultado y gracias por la invitación. Pues Javier Valles, yo creo, tiene dos grandes vertientes, una la de profesor de universidad en el ámbito de educación comparada y políticas internacionales, y otra que cada vez me gusta más, que es la de formador de profesores de a pie, pues dando y asistiendo a muchos claustros y a muchos profesores en la implantación del modelo de aprendizaje competencial y en las, digamos, en la manera de permear las políticas internacionales más avanzadas en el día a día de los centros escolares. Justo nos conocimos casi ya hace 20 años, pues que el otro día recorría, y justo en el ámbito de las competencias. Sí. Entonces empezábamos nosotros muy pioneros en aquel momento, a currículums, a experiencias, a didáctica. ¿Lo hemos conseguido, Javier? Bueno, hemos avanzado mucho, pero no hemos conseguido todo lo que debiéramos haber conseguido. Date cuenta, Carmen, que el paradigma de las competencias en España más o menos comienza con la LOE del 2006, pero ya antes la Comisión Europea en el 2004 había lanzado el Marco Europeo de Competencias, y antes de eso los objetivos precisos para los sistemas educativos del año 2000, a partir de la Estrategia de Lisboa, empiezan a hablar de la necesidad de un aprendizaje por competencias. Y esto en Europa, porque el modelo viene mucho más allá, viene de la UNESCO, de Aprender a Ser, del informe FORE de 1972. Es decir, en realidad llevamos con las competencias de manera internacional 55 años, con la broma, y en el ámbito español pues 20-22. Y todavía cuando voy a hacer formación en centros, la gente no tiene muy claro ni siquiera qué son. Entonces, claro, dicen, es que no sé evaluar por competencias. Y yo les pregunto, ¿sabrías evaluar un florindusco? Claro, nadie sabría evaluar algo que no sabe interpretar lo que significa. ¿Sabemos evaluar algo en lo que no estamos poniendo ni programación ni metodología? Entonces, yo creo que nos queda mucho por hacer, pero también percibo cada vez más que el primer escalón, el escalón de hace falta un cambio en la educación para adaptarla al contexto social, a la diversidad del alumnado, a lo que nos dice la neurociencia, a lo que nos dice el diseño universal de aprendizaje. Esa sensibilidad hacia el hecho de que ese cambio hace falta sí está calando y cada vez más. Ahora estamos en la fase de, bueno, ya creo que sí que hay que cambiar, ahora me falta saber cómo cambiar. Pero bueno, el primer paso no es pequeño. Y luego hay muchos colegios que están haciendo cosas competenciales muy interesantes. No está generalizado el paradigma, eso está en el debe, en el haber está que hay muchos profesores ilusionados por hacerlo y que muchos consiguen hacerlo muy bien. Para mí es una enorme satisfacción ver, por ejemplo, que centros con los que trabajo en formación de claustro durante meses, en un programa de formación específico que yo tengo en competencias, y ves que luego hacen un proyecto por competencias, como puede ser hace poco un colegio de Villaviciosa que ha hecho un proyecto que se llama Los Sabores del Gandhi, y ganan un premio de innovación en la Comunidad de Madrid y que hacen una cosa verdaderamente competencial, interesante, que valoran los padres, que valora la inspección, pues da mucho orgullo. O sea que hemos recorrido camino, queda mucho camino por hacer, sin duda. Es curioso que después de 55 años se siga considerando que trabajar por competencias es innovador. Exacto, efectivamente, claro, es que ese es el problema, que tampoco tenemos muy claro qué es una innovación educativa, porque hay también muchas corrientes, digamos, que a veces parece que compiten, cuando para mí el paradigma competencial lo que hace es generar un paraguas y una sistematización pedagógica muy bien armada que permite incluir bajo su esfera de influencia, digamos, todas las distintas corrientes que van apareciendo y que se denominan más o menos innovadoras, ¿no? Algo innovador tiene que ser algo
que con evidencias se sabe que mejora, ¿no? Y efectivamente un aprendizaje competencial lleva trabajándose mucho tiempo para demostrar que mejora el aprendizaje, pero no todo lo que se dice que es innovador o que es innovación mejora, y ese es un problema. Sabes, hoy Cuadernos se lee más prácticamente en América Latina que en España, y en los viajes que hacemos, que cada vez son más frecuentes, hay una dicotomía muy curiosa, ¿no? Las competencias son de izquierdas y los contenidos son de derechas. Esta especie de pugna o de equilibrio. Mira, yo cuando empiezo el programa de formación en claustros, lo primero que digo es: vamos a romper 3 mitos. Las competencias ni son una moda ni son de hoy, porque son muy viejas, tienen 55 años. Las competencias no son de ninguna ideología, porque hay gobiernos de un color y de otro que las tienen implantados en sus países, y es un imperativo supranacional, no es una manía española, no es ni de ahora, ni de unos u otros, ni españolas, son una tendencia supranacional. Hay solo en el ámbito europeo 27 países que se han puesto de acuerdo en una recomendación de competencias clave para el aprendizaje permanente que surge hace 55 años con el informe FORE. Entonces, cuando tú empiezas a desmontar mitos, es cuando la gente empieza, las uñas retráctiles del gato profesor anticompetencial, empiezan a ver cómo se echan un poquito para atrás. Dice: bueno, si no es de unos ni de otros, ya me abro un poco más. Si no es una ocurrencia española, me abro un poco más. Y si no es una moda de locos, me voy a abrir un poco más. Y lo primero es abrir deconstruir esa mitología que existe sobre las competencias con formación, con conocimiento. Es decir, mira, ¿de dónde viene esto? Esto viene de intentar sistematizar cosas, ¿no? Y cuando rompes esa primera barrera, la gente empieza a entrar mejor, porque lo que es una gran vergüenza nacional para mí es que haya planes de formación del profesorado a nivel nacional, como el de la competencia digital, por ejemplo, donde se les exige a los profesores que se saquen un B2 o un C1 en competencia digital de forma masiva a todos, y no haya habido un plan nacional de formación en competencias. Ninguna empresa, imagínate, ninguna aerolínea, ninguna compañía aérea cambia el software de aproximación de los aviones a la pista de aterrizaje y no da formación al piloto para usar ese software. Las competencias es un software muy importante en el paradigma, en la enseñanza-aprendizaje. Se ha cambiado el software educativo del sistema, de todo el sistema operativo de la educación, y no se ha formado el profesorado en ese software. Eso es muy vergonzoso. Entonces, lo primero que hace falta es eso: desmontar mitos, deconstruir, formar, para que efectivamente puedan empezar a entender, bueno, cómo esto ahora lo podemos llevar a la práctica del aula. Y muchas veces es entender también que muchos proyectos que se estaban haciendo de toda la vida, entre comillas, eran muy competenciales. Y lo que viene a hacer también el paradigma competencial es poner orden y sistematización, y poner negro sobre blanco en un diseño curricular, con una arquitectura curricular concreta, lo que ya se estaba haciendo y que era competencial, que no es otra cosa que un aprendizaje activo, un aprendizaje significativo y un aprendizaje aplicado, ¿no? Y experiencial. ¿Crees que el impacto que tiene PISA refuerza un poco la gradación de unas competencias que son más importantes, que son las instrumentales, y otras son como de segunda categoría? Bueno, yo creo que PISA tiene una cara muy positiva y una cruz también muy pesada. La cara positiva es que efectivamente PISA ha logrado convencer de que hay formas de evaluar estandarizadas que pueden ser competenciales. Porque evidentemente si vamos a las pruebas de PISA nos damos cuenta que la mayoría de las pruebas de PISA son muy competenciales. Y este es un problema que tiene también España, es que si no enseñamos desde metodologías competenciales, muy difícilmente nuestros chavales van a rendir bien para una prueba que es competencial. ¿Cuál es la cruz? Que efectivamente PISA está comparando realidades nacionales muy diversas. La homogeneidad que tiene un país como Finlandia, por número de habitantes y por la poca diferencia que tienen en el PIB medio, no es comparable a la realidad española, con muchos más habitantes y con mucha más diversidad de situaciones socioeconómicas y culturales. Por tanto, la comparación, te lo dice alguien de educación comparada, es siempre odiosa y hay que hacerla con mucho cuidado. Y esa es una cruz de PISA. Pero PISA sí ha ayudado a decir: hay formas de evaluación competenciales no necesariamente alejadas de una estandarización comparable. Eso por un lado.
que a la vez haya reforzado que hay competencias como la comprensión lectora, como las matemáticas, que son más fundamentales, y otras de segunda. Bueno, no podemos olvidar que para mí hay una, que es la comprensión lectora, que me parece absolutamente crucial para el sistema educativo. Por tanto, es verdad que eso puede existir, pero es verdad que ha incluido competencias muy significativas, como por ejemplo la competencia global, que tiene que ver con la competencia ciudadana, la ha incorporado razonablemente bien, la competencia digital la ha incorporado relativamente bien. Por tanto, yo creo que tiende a darse cuenta que el modelo competencial entiende que la persona en la educación, puesto que el objetivo educativo es el desarrollo máximo integral, debe adquirir un espectro de competencias que es muy esférico, donde no hay una relación jerárquica, sino interdependiente. Y yo creo que eso, el que PISA haya ido avanzando en nuevas competencias a medida que han pasado los años, ayuda a esa imagen también integral del modelo competencial. Si no me equivoco, tuviste un papel muy activo en la configuración de la competencia de la LifeCom. De la LifeCom, que nosotros hemos dedicado ya 2 números de cuadernos a ella, también por una preferencia personal importante. Pero no parece, o por lo menos mi impresión es que no parece que haya permeabilizado en las escuelas con la importancia que creo que en este momento debería tener. Bueno, mi participación fue modesta, fue en la remodelación de 2018, en la que participé en unos grupos de trabajo del Joint Research Center de Sevilla. Pero fue una experiencia maravillosa. Es mi competencia favorita, no por haber estado en ese grupo de trabajo, sino porque creo que antes que nada, antes que ciudadanos, antes que alumnos, antes que futuros trabajadores, somos personas, y desde ahí, desde nuestra tripa de persona, yo aprendo y yo me construyo incluso en el modelo educativo. Me parece crucial y además me parece muy bonita como ha quedado en el 2018. Porque lo que antes era aprender a aprender y por otro lado la cívica, ahora está personal, social y cívica, y por otro lado, personal, social y de aprender a aprender, y por otro lado la cívica. Porque eso es, conócete a ti mismo primero, conoce tus debilidades, conoce tus fortalezas, y entonces empieza a construir desde ahí tu plan de vida, tu proyecto de vida, tú cómo eres, tus relaciones más próximas, tu intimidad, tu privacidad, tu tribu, y luego ya saltas a la cívica. No puedes establecer relaciones honestas y de igual a igual con los demás y enriquecedoras con los demás si no estás contigo mismo a gusto, si no tienes tus propias raíces bien afianzadas. Para mí esa es crucial. ¿Ha permeabilizado? Claramente no. ¿Por qué? Porque no seguimos sin dar la suficiente importancia al bienestar, a lo emocional, a la felicidad en los colegios. Yo creo que no es tópico decir que hay muchos profesores que siguen pensando que eso de que al colegio no se viene a ser feliz, métetelo en la cabeza, porque aquí no se viene a disfrutar, aquí se viene a aprender, y la letra con sangre entra, y para aprender de verdad hay que sufrir. No, para aprender no hay que sufrir, al revés. Hemos aprendido de ese profesor que nos ha tocado la fibra emocional. Hemos aprendido de ese profesor con quien hemos tenido un vínculo que ha permitido aquí en nuestro cerebro que se produzca una liberación química que ha hecho que sus contenidos queden más impregnados en el tiempo en nuestra experiencia. Para aprender no hay que sufrir, al revés. Cuanto más disfrutas, el aprendizaje es más sostenido. Y toda esa cuestión del bienestar, del cuidado de la persona, se descuida porque seguimos confundiendo educación con instrucción. Claro, la ley Moyano, enseñanza obligatoria en España por primera vez, un ministro de Instrucción Pública. Ahora estamos en sistemas educativos, no solo en sistemas instructivos. Un sistema educativo debe darle a la persona la posibilidad de crecer, primero como persona. Por eso para mí es nuclear la personal, social y de aprender a aprender. ¿Se trabaja en los centros? No, porque no queda reflejada en un espacio en el cual distintos proyectos interdisciplinares tengan muy claros qué indicadores en una rúbrica al final de ese proyecto pueden evaluarla. Y entonces al final, al no estar fácilmente evaluada, queda totalmente devaluada. Y yo te diría algo que me preocupa muchísimo, Carmen, al respecto de esa competencia. No es que no esté calando, en algunos centros por supuesto sí, hablamos en general, sino que creo que está retrocediendo
la cuestión del cuidado y la cuestión del bienestar en la práctica. Se está produciendo una distancia peligrosa entre mucha retórica sobre el cuidado y el bienestar y muy poca pragmática, muy poca. Los casos de bullying los tenemos ahí, los casos de chiquillas como la que acaba de suceder, que desgraciadamente se ha suicidado por acoso y es lo que sale en los medios porque ya es una tragedia. Esto no podría suceder de ninguna manera. O sea, un solo caso de estos tendría que poner patas arriba todo el sistema educativo, y salir la ministra a pedir perdón a la familia por esa situación. A mí eso me parece sangrante y eso es un caso ya dramático, pero todos los conocemos, hay muchísimos casos de acoso escolar. Llámalo digitalización, llámalo presión de las redes, llámalo que ahora hay más canales para sentirse acosado, pero hay muchísimos casos. Esto es lo que se tendría que estar trabajando en la competencia personal, social y de aprender a aprender. Se trabaja poco, regulinchi. ¿Por qué? En gran parte porque no tienen herramientas los profesores. Si no hay estrategias para hacer una buena tutoría, es imposible que esa competencia se trabaje. Y luego, si no hay un sistema de orientación en los coles reforzado, porque esa es una competencia también muy en el camino de la orientación escolar, es una competencia que queda desdibujada. La orientación creo que está desdibujada en los centros y sería un puente magnífico para trabajar esa competencia en específico, una buena orientación, un seguimiento más individualizado de los alumnos. Ahora, hace poco, la Fundación Bertelsmann ha sacado, en colaboración con GIPES, un informe sobre la orientación en distintos países de Europa y hacemos un mapeo de los modelos de orientación y no voy a caer en catastrofismos demagógicos, pero nuestra orientación deja mucho que desear en recursos y en modelo de formación, en cómo entendemos la formación, siempre reactiva, siempre cuando ya ha habido un problema y no una orientación que hace un seguimiento individual al alumno, cada trimestre, le ve cómo va, pero claro, eso supone recursos, no solo humanos, materiales y los más importantes, recursos culturales, es decir, formación en una cultura de la orientación, del bienestar, del cuidado, del seguimiento. No está permeando esa competencia. Yo no sé si la orientación está desdibujada o desbordada. Bueno, desbordada, claro, desdibujada o desbordada. Efectivamente, es que ¿por qué está desbordada? Porque no se le da el papel que se le debería dar. Si se le da el papel que se le debería dar y se le dibuja en negrita, se le dan más recursos, se le dan más medios y, por tanto, puede ejercer su trabajo. A mí me gusta defender que la orientación no es solo del orientador, sino que es una cuestión de todo profesional en el centro. Por supuesto. Pero quizá un poco la dificultad, a mí me gusta poner la metáfora de la caja de quesitos. Yo digo que al final el tiempo en la escuela es una caja de quesitos, caben 8 quesitos y no caben 9. Claro. Entonces hay que dejar de hacer cosas, ¿no? Claro. Quizá un poco la decisión es que hay que dejar de hacer para tener los tiempos necesarios para estas cosas que planteas, ¿no? Yo creo que no se ocupan los espacios de tutoría con una, digamos, profesionalización suficiente como para sacarle partido, sobre todo en secundaria. Y ahí estoy contigo mucho en que efectivamente orientadores somos todos, cada profesor en su aula, porque es el profesor el primero que tiene que detectar una situación o bien de acoso subliminal, o bien de incomodidad, o bien de malestar del alumno, del tutor. ¿Y qué pasa? Que en secundaria yo creo que todavía las herramientas formativas para atender eso son más escasas que en primaria. Bueno, entre otras cosas porque la LOMLOE no preveyó tiempo lectivo en primaria para la tutoría. Claro, efectivamente. Y es verdad que en secundaria nos explotan los problemas, pero realmente todo el enfoque de la prevención, que tendría que tener su tiempo y su quesito en primaria para desarrollarlo, ha pasado desapercibido. Pasa en muchos de los países de América Latina, donde los tutores no tienen tiempo que no sea de pizarra, como decimos acá, ¿no? Entonces, el papel de la tutoría, lo has nombrado también antes, es fundamental para la calidad educativa, ¿no? A mí me parece determinante y no nos lo tomamos en serio. Sobre todo porque nos tomamos un poco la tutoría reactivamente, es decir, cuando aparece un problema, pero a veces es tarde. Y aunque no haya problema, un acompañamiento a una persona desde que tiene 6 añitos hasta que da 18, en otros países, por ejemplo, es algo absolutamente normalizado como parte de su proceso de crecimiento, como parte de su descubrimiento vocacional, como parte de su trayectoria y de su proyecto de vida, ¿no?
Y bueno, nosotros, por ejemplo, uno de los modelos que más nos gustó en este sentido es el de British Columbia en Canadá, ¿no? Donde hacen en secundaria un proyecto de vida, donde el proyecto personal es una asignatura que está transitando con una personalidad propia todo el sistema educativo, y que dices, claro, esta persona tiene un tiempo, tiene un quesito para reflexionar sobre sí mismo, sobre qué quiere hacer con la vida y sobre qué le gusta, ¿no? Y un quesito en el cual distintas profesiones van a visitar al centro, en otro curso van ellos a visitar distintas profesiones, donde tienes que acabar haciendo un proyecto profesional de vida. Esto en España es algo absolutamente novedoso que hará algún cole como una cosa innovadora. Hacemos de vez en cuando. Alguna cosa innovadora, pero no es lo habitual, de que te hagan un proyecto personal de vida o un proyecto personal vocacional, ¿no? Entonces, tratamos la orientación como algo reactivo y la competencia personal, social y de aprender a aprender como algo que es tan difusa que no sé cómo abordarla. Y esto a mí me preocupa porque a mí me parece nuclear, sobre todo porque se nos olvida que estamos en sistemas educativos donde de 6 a 16 el chaval está obligado a estar ahí. Y es una parte crucial de su vida, la infancia y la adolescencia, donde forja su autoestima, su identidad, sus expectativas, su autoeficacia. ¿Y qué? ¿Eso lo va a conseguir solo a base de sacar un 8 en un examen de polinomios? Me parece que hay que darle una vuelta. Has nombrado, vamos a cambiar un poco de tercio, HIPES. ¿Qué es HIPES y qué es lo que hacéis? Sí, HIPES es el Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales. Es un grupo de investigación en el seno de la Universidad Autónoma de Madrid que nace hace ya 15 años y que se dedica al estudio sistemático y a la investigación comparada de las políticas educativas de los organismos internacionales. Cada vez más nos damos cuenta que los organismos internacionales impactan con sus recomendaciones educativas en la política nacional. El análisis de ese impacto, aunque sea política blanda, aunque no sea una política vinculante, es cada vez mayor. Nosotros analizamos cómo los distintos organismos manejan los diferentes paradigmas y cómo acaban llegando a los países y cómo los hacen suyos los países. Estamos aterrizando hace ya 2 o 3 años en lo que llamamos un currículo glocal y una educación glocal. La idea de glocal evidentemente no es nueva en absoluto, ya el Club de Roma la mencionó hace 40 años, pero sí creo que es un poquito más novedosa en educación, en el sentido de darnos cuenta que en este contexto esa educación supranacional y el impacto en lo local y la necesidad de enraizar la educación en el contexto próximo obliga a un replanteamiento curricular donde el Estado-nación es una correa de transmisión, pero que a veces incluso casi más que necesaria, estorbante y dificultante de un pensamiento de la educación local. Muy global porque queremos ser ciudadanos del mundo, pero que tiene que ser muy local porque no puedes llegar a dar fruto sin raíces. Por tanto, necesitas lo local y la mirada global. Esa educación local con mirada global es lo que nosotros llamamos educación local y por lo que estamos apostando cada vez más. Asumir los postulados internacionales en materia educativa, como el postulado de las competencias, de la inclusión, de que tanto han emanado de los organismos internacionales, y que los centros en su contexto, no ya ni siquiera regional ni nacional, sino local, en el barrio en el que estamos, en este cole, sepamos de alguna manera llevarlo a efecto, ¿no? Y a la inversa, que sepamos educar desde nuestras raíces con esa mirada puesta en el planeta que es de todos, que hay que hacerlo sostenible entre todos y que nada humano nos es ajeno, aunque estemos en este barrio, porque somos una especie humana única, ¿no? Y tenemos todos una dignidad humana que es la misma, ¿no? Yo insisto siempre en la importancia que la investigación en el ámbito universitario se acerque más a la escuela y la escuela busque y aprenda de la investigación. ¿Tú crees que es suficiente en España esta cultura de colaboración? Es insuficiente, es claramente insuficiente, pero como pasaba con la cuestión de las competencias, creo que se dan pasos muy significativos. En el último libro que hemos hecho, que es Aprendizaje Competencial,
digamos que el esquema que hemos utilizado para construirlo es precisamente alimentarnos en gran parte de las sesiones de formación que hemos estado dando en claustros durante, bueno, pues yo llevo dando esa formación, no sé, pero por poner una fecha, 20 años. Entonces, en el intercambio con profesores de a pie desde hace más de 20 años se genera un conocimiento muy rico que luego, contrastado de una manera más sistemática, más académica, más siguiendo las formalidades de la investigación académica, pues ha dado lugar a un conocimiento muy profundo del paradigma competencial y a una aplicabilidad, que no solo aplicación, a una aplicabilidad práctica en los coles muy significativa. Y además hemos tenido la suerte de que en el GIPES o se da la circunstancia que a mí me parece enriquecedora, que en el GIPES hay profesionales muy de a pie, hay profesores de secundaria, hay profesores de primaria que son a la vez miembros de GIPES, algunos porque son profesores asociados de la universidad, pero no necesariamente. Elena Piñana, por ejemplo, otra de las autores del libro, es maestra de primaria, está en el GIPES, pero no es profesora universitaria. Entonces, yo creo que es vital construir grupos de investigación mixtos, universidad-profesorado, para alumbrar investigaciones verdaderamente relevantes. GIPES intentamos hacerlo, con mayor o menor éxito, intentamos hacerlo. Sí creo que este último libro, por ejemplo, Aprendizaje competencial, es un ejemplo de que se puede conectar con los profesores, sacar de ellos un saber hacer que desde la reflexión académica digamos, la universidad o la academia le dé forma, lo sistematice y lo ponga negro sobre blanco. Se está avanzando, no suficientemente. Otro espacio de oportunidad para ese diálogo universidad-coles son las prácticas de la formación de maestros y de profesores. Siguen estando todavía con una conexión pequeña. Ha mejorado, pero es pequeña, y sobre todo en secundaria, porque ahí entramos en el modelo de formación del profesorado de secundaria, que no son profesores son matemáticos que se meten a enseñar o ingenieros que se meten a enseñar. Son otra cosa que se meten a enseñar, no son profesores de. Entonces ahí, por ejemplo, el máster tiene poco tiempo para que realmente calen las prácticas y se vertebre una conexión universidad-centros. Otros países, efectivamente, tienen algunas universidades, coles, digamos, de referencia, unos poquitos, donde la experimentación y la investigación se construye de manera colegiada entre maestros y profes y académicos de la universidad. Esta vertebración todavía en nuestro país no existe en la medida en que debiera. Nosotros, que hemos sido 2 veces víctimas de GIPES, hemos sido evaluados en 2 programas diferentes, nos ha ayudado mucho la evaluación a enfocar y a cambiar, pero mi impresión es que ser evaluado en este país como docente produce mucha resistencia. Los modelos de evaluación de desempeño profesional siguen siendo, no solamente en España, sino en muchos de los países latinoamericanos, quizá con la excepción de países como Chile, donde a lo mejor hay una cultura, cuesta mucho. ¿Por qué nos cuesta mucho a los profes que evaluamos constantemente ser evaluados? Sí, por 2 razones, yo creo. Una, por tradición, es decir, normalmente el profesor siempre ha sentido que era el rey del aula, y entonces que cuando se cerraba la puerta del aula, pues allí, bueno, casi se podía hacer lo que quiera, llámalo libertad de cátedra, llámalo malentendida, llámalo como quieras. Entonces, nos ha costado mucho abrir la puerta del aula. Y abrirla para sentirse evaluado sin tener muy claro de qué me están evaluando tampoco ayuda. En ese sentido, 2 recomendaciones. La primera, para abrir las aulas, experiencias como la codocencia, experiencias como, bueno, vamos a contrastarme desde otras subjetividades, ayuda a quitar esos miedos. Tú estás conmigo en el aula hoy y luego contrastamos, y yo voy a estar mañana en la tuya y luego contrastamos. Esas experiencias de codocencia ayudan. Ayuda también el hecho de que culturalmente nosotros tenemos una idea del aula como un espacio muy cerrado. Una de las cosas que más me sorprendió cuando fui a un colegio en Oulu, en Finlandia, era ver que todas las clases eran completamente transparentes. O sea, las paredes eran transparentes, ¿no? Es decir, que el aula es un espacio abierto. A eso no estamos acostumbrados. Y el segundo factor que yo indicaba, en mi modesta opinión, es que, claro, el profesorado se siente un poco indefenso en esa evaluación porque no tiene un marco evaluador claro. Y ahí me remito a la necesidad de establecer un marco de competencias profesionales docentes muy clarito.
Ahora saca uno el Ministerio por fin, después de tanto tiempo, en el año 24, pero todavía no se ha acabado de consensuar con las comunidades autónomas ni de llevar a la sectorial. Llevamos años intentándolo. Llevamos ahí con eso. Sabes que en GIPES hicimos el modelo 920 de competencias profesionales docentes. Entonces yo creo que si tuviéramos claro o más claro un marco de competencias profesionales que van a ser el modelo evaluador, nos costaría menos evaluar. Yo creo que hay un punto a favor en el modelo 920 de GIPES de competencias profesionales docentes, y es que es una mera herramienta para la reflexión. Solo el hecho de que el modelo se ponga encima de la mesa en un claustro para decir, ¿os parece que están bien expresados los indicadores de estas competencias o queréis retocar algo y adaptarlo a vuestro centro de otra manera? Solo ese ejercicio reflexivo ya es útil. Solo la posibilidad de que el instrumento del modelo 920 pueda ser contestado por uno mismo y por todos y hacer una media, o por todos para consensuar una media entre todos, puede ser una herramienta muy útil. Entonces, yo diría, abrirnos a modelos de supervisión, de codocencia, de una evaluación más integral y tener marcos de competencias profesionales docentes más estables pueden ayudar. En otros países ha funcionado, en los países sajones, en los países de Centro Europa, funciona con más naturalidad esa evaluación del profesorado porque también están mejor definidos los marcos profesionales y cuáles las funciones docentes, los estándares educativos, y donde la evaluación por cultura se ha visto también desde siempre como algo mucho más natural. Cualquier profesional está sometido a una evaluación de sus pares y de sus superiores con cierta naturalidad. Aquí hemos visto siempre la evaluación no como una herramienta para obtener información de lo que hago y mejorar, sino como una posible herramienta de otros para sancionarme. Y esta visión de la evaluación como sanción y no evaluación como instrumento de mejora tampoco ayuda a dejarnos evaluar. Eso me lleva a preguntarte por la inspección educativa y su rol en la mejora del sistema. Es una pena que se vea la función inspectora básicamente como una función controladora de metodologías, controladora de programaciones, controladora de... Yo creo que es evidente que tiene que haber un rendimiento de cuentas de qué se hace metodológicamente, qué se programa y curricularmente, qué se está haciendo en un colegio. Pero yo no sé si la función básica de la inspección es tanto esa cuanto velar por cuestiones graves que se producen en los centros, llámese acoso, llámese verdaderas barbaridades en cuanto a violaciones curriculares o hacer... Yo creo que esos serían los grandes problemas que tendría que tener la inspección. Yo creo que habría que desvincular el elemento metodológico y curricular quizá del elemento más administrativo, burocrático y digamos penal de la función docente con entidades distintas. Yo ahí soy más partidario de tener un instituto de desarrollo curricular, un Instituto Nacional de Desarrollo Curricular, un instituto que agrupara profesores, padres, estudiantes, comunidades autónomas, administraciones, para acordar un currículo, para recomendar unas metodologías, para supervisar todo ese tipo de cosas y ser faro, ejemplo y acompañador de el elemento metodológico, el elemento curricular, ¿no? No podemos estar dejando que el currículo sea un devenir en función de las veleidades políticas de las leyes. Y por otro lado, una función inspectora, decir, oiga, usted como profesor, ¿qué hacen? ¿Está pegando a alguien en el aula? ¿A usted como profesor le ha pegado a algún padre? ¿Este niño está denunciando acoso hace tiempo? ¿Ustedes qué han hecho como centro? Yo creo que son funciones diferentes. Y ahí separar el apoyo en lo docente metodológico curricular de lo que tiene más que ver con una funcionalidad burocrático-administrativa de elementos penales complejos podría ayudar. Pero en cualquier caso yo sí quiero resaltar una idea. Es una pena que los profesores no sientan en la inspección una herramienta de ayuda y la sientan como una herramienta de presión burocrática. Esto no sé cómo, pero habría que cambiarlo. Y eso se agrava con los equipos directivos, claro. Muchos de los cuales no quieren seguir. Hoy es muy difícil encontrar personas dispuestas y vocacionadas a la dirección escolar. Uno de los grandes problemas, no solamente en España, también, vuelvo a repetir, en nuestros sistemas educativos, es la carencia de la profesionalización de la dirección y el liderazgo escolar. Absolutamente de acuerdo contigo.
Los organismos internacionales llevan avisando muchísimo tiempo, la Unión Europea especialmente tiene desde hace décadas numerosos documentos que apelan a la necesidad de un verdadero liderazgo pedagógico. Un director no puede ser un bombero, a mí me lo cuentan los jóvenes, dicen, no, yo estoy más veces con el casco apagando fuegos que preocupándome de cómo quiero que mi centro tenga un proyecto educativo. El liderazgo que tiene que tener un director tiene que ser, sobre todo, un liderazgo pedagógico. Luego hay gestión de recursos humanos y económicos y materiales, pero para eso podemos tener un gerente, un administrador económico, volvemos a los recursos, pero hay países que distinguen también esas figuras. Hay países donde hay un administrador del colegio, donde hay un secretario que es un profesional administrativo y hay un equipo directivo que se dedica a las cuestiones pedagógicas, de tener un liderazgo pedagógico. Hace falta mucho liderazgo pedagógico. Y en eso, o a eso ayudaría, por un lado, el apoyo en lo administrativo meramente, con una profesionalización también de las partes administrativas de los colegios, que no son menores, presupuestos, compras, que te voy a contar a ti, y por otro lado, una mayor formación también en liderazgo pedagógico. Tenemos que profesionalizar al director. No vale con el proyecto de dirección, no vale con que luego hagas un curso que te puede servir. No, aquí hay que hacer la profesión de dirección como una profesión que requiere un título habilitante. Igual que maestro es una profesión regulada, el profe de secundaria es una profesión regulada, la dirección tiene que ser una profesión regulada y por tanto tener una titulación habilitante. Es mi propuesta. Claro, de nuevo volvemos a gestionar mejor los recursos en la formación docente. Que luego ya esa profesionalización además llevase a pensar que si un cuerpo de directores no, que si un cuerpo de directores sí, me parece mucho menos relevante ese debate cuanto una habilitación basada en una formación para una profesión regulada, en el que uno, además de ser profesor, tiene una habilitación para ser director y asume lo que es un liderazgo pedagógico. No me gustaría terminar sin preguntarte, tú eres experto en políticas educativas de Europa, conoces la educación europea. Prefiero especialista, que digáis especialista. En un momento muy crítico en la historia, donde se está produciendo un verdadero giro en el paradigma del orden mundial, ¿eres optimista que nuestro papel en la historia como europeos siempre va a ser? Siempre, y me remito a las pruebas. Siempre Europa ha salido de sus crisis reforzadas. Siempre. ¿Y estamos educando a los futuros ciudadanos de un mundo mejor? En europeísmo no, pero si atendiésemos más la competencia personal, social y de aprender a aprender, educaríamos mucho mejor en esa internacionalización que nos permite sentirnos individuos de un contexto, personas únicas e irrepetibles, pero miembros de una especie que compartimos con ella una supranacionalidad en la que tenemos que pensar, además de pensar en nosotros mismos y en nuestro contexto. Sí creo optimistamente en Europa porque todas las crisis nos han salido reforzados. De todas las crisis hemos salido reforzados. Y además, muchas veces la crisis europea ha sido una crisis de identidad. Y quizá porque hemos tenido muy encima al primo zumosol. Quizá porque, debiéndole mucho a los Estados Unidos, creo que nos podemos olvidar que gran parte de la libertad europea está regada con la sangre de los norteamericanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, y esto hay que decirlo. Siendo todo eso verdad, es verdad que ese tutelaje también ha tenido su contrapartida y que Europa debe ser consciente de que lo que le ha faltado a Europa es reivindicar una identidad propia. Para reivindicar una identidad propia, también el Estado-nación debe reflexionar sobre su nuevo papel y debe ser consciente de que ha de dejar que la supranacionalidad asuma determinadas cosas, porque las hace mejor desde un planteamiento supranacional, y que el Estado-nación contemporáneo tiene que dedicarse a lo mejor a determinadas cosas. No puede ser que haya una voz exterior y un representante exterior de política exterior de la Unión Europea y que luego cada uno de los 27 ministros de exteriores de cada país diga cosas muy diferentes. Puedes matizar, pero realmente hay que apostar por una Europa más fuerte. Yo apuesto por una Europa más fuerte y soy optimista en que esta crisis hará una Europa más fuerte, porque lo que necesita Europa es más identidad propia y de todas las crisis, lo primero que se refuerza en todas las crisis es la identidad.
Y terminamos siempre con un mensaje a los profesores. ¿Qué les dirías a tus futuros lectores? Bueno, yo a los profesores les diría dos cosas. Lo primero, gracias por todo el trabajo y el esfuerzo que hacen a pesar del contexto, a pesar de los cambios legales, a pesar de las dificultades con las que cuentan. Gracias por ese trabajo. Y que sigáis así, porque la sociedad sigue confiando mucho en los profesores, muchísimo. Y que al final, más allá de las leyes, un buen profesor te salva a un alumno que por sus dificultades, por sus aptitudes o por su contexto, le cueste salir adelante. Y por muy buena que sea una ley y un sistema educativo, un mal profesor te puede hundir también a un alumno que teóricamente es excelente. Así que gracias, y la mayor responsabilidad es la vuestra. Muchas gracias. Nada, a ti otra vez.